Alumnas, continuamos con nuestro aprendizaje de contabilidad de costos. Recuerden que estamos en el tema de control y evaluación de los elementos del costo, en específico a los directos. Y les vuelvo a hacer un breve resumen respecto a los temas observados. Nosotros en la primera ocasión analizamos los elementos del costo y habíamos dicho que era la materia prima o materiales, la mano de obra o sueldos y los gastos indirectos de fabricación. En su momento analizamos todo lo referente a materia prima, lo que fueron sus generalidades, sus objetivos, algunas interrogantes de cómo controlarla en sus diferentes etapas, en el almacenamiento, en el uso. La mano de obra, que respecto a sueldos y salarios aprendimos las generalidades, los tipos de mano de obra y otras características propias de cada uno de ellos. Y con esta concluimos la vez pasada. El día de hoy vamos a darle pauta a los gastos indirectos de fabricación, que son la tercera parte de los elementos del costo. Y entonces es con este tema con el que vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, nuestro tema en específico son los costos indirectos de fabricación. Recordarán, alumnas, la clasificación de los costos, y habíamos dicho que se clasificaban en directos cuando podíamos identificar plenamente la parte, pues se podía identificar por producto, por servicio, por función. Pero si me voy a producto, decíamos que eran directos cuando podíamos identificar plenamente los materiales que se ocupaban en ellos, e indirectos cuando no se podían identificar. Aquí pasa lo mismo, vamos a hablar de todo lo referente a costos indirectos de fabricación y lo que ello implica. Y para esto, entonces, nosotros vamos a hablar de los costos indirectos de fabricación y vamos a decir que estos costos indirectos se van a subdividir a su vez en tres grupos. Así como mencionamos los elementos del costo, que era materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, en este caso se subdividen en los mismos tres grupos, pero ahora van a ser nuestros materiales indirectos, van a ser la mano de obra indirecta y los costos indirectos generales de fabricación. Y entonces es aquí donde nosotros iniciamos el estudio de los costos indirectos de fabricación como tercer elemento del costo. Hablamos de todos los indirectos, por eso es que se subdividen. Si bien tenemos materiales directos, también va a haber materiales indirectos, que son los que no se van a identificar plenamente en nuestro producto. Si bien sabemos que hay mano de obra directa, que es la que interviene sobre la producción del producto, tenemos mano de obra indirecta, que es aquella que es indispensable para el desarrollo de nuestro producto, pero que no se puede identificar. Y asimismo va a haber costos indirectos generales de fabricación. Y con esto es como vamos a continuar nuestro estudio, hablando que los costos indirectos de fabricación van a incluir estos, van a incluir datos como es el costo de adquisición, como el mantenimiento de las instalaciones, obviamente estamos hablando de producción, como otros costos de fábrica, en donde se incluyen la depreciación de las plantas o de los equipos, pero también se incluyen las amortizaciones. ¿De qué? De la renta, de la luz, de la fuerza motriz, de los impuestos, todos esos costos indirectos que son necesarios para que nosotros creamos nuestra materia prima. Y continuamos con nuestro tema.
que nosotros podamos analizar estos, vamos a entender que todos los costos indirectos de fabricación en su momento se van a convertir en directos cuando se fabriquen. Es decir, los indirectos para nuestro producto son directos para la producción. Y continuamos con ese estatus, con una clasificación de los costos. En su momento nosotros estuvimos revisando la clasificación de los costos y voy a retomar los que son más útiles para entender perfectamente este tercer elemento. Y por ejemplo, hablamos de los fijos y de los variables. Pero también estuvimos tomando en cuenta los directos y los indirectos. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a decir que los fijos y los variables son útiles para hacer predicciones futuras. Mientras los otros dos, los directos y los indirectos, son importantes respecto a nuestro producto o bien al departamento y nos sirven para determinar la rentabilidad. Esta clasificación de los costos que nosotros estamos analizando, que nos va a apoyar a entender nuestro elemento del costo, nos lleva a lo siguiente. Vamos a analizar su costo real contra el costo normal. ¿Y qué pasa acá? Cuando nosotros hablamos de estos dos, nosotros debemos asignar los costos de dos formas. Aquí, para que lo hagamos, debemos tomar en cuenta nuestros datos presupuestados. Y esto nos va a apoyar por dos razones. La primera de ellas va a ser que nos va a ayudar a costear las unidades producidas. La segunda de ellas, y no menos importante que la primera, es que nos va a ayudar a evaluar el desempeño. Y entonces, ¿cuándo utilizo esta? Cuando quiero costear las unidades producidas, me van a ser útiles mis costos presupuestados y para evaluar los desempeños que se estén teniendo en el departamento de producción. Y de acuerdo a esto, nos vamos a ir a analizar los departamentos. Se habla de una departamentalización. Y entonces, ¿qué pasa con esta departamentalización? Cuando hablamos de la departamentalización, entonces vamos a tomar en cuenta dos departamentos. El de producción y el otro que se considera como apoyo o soporte. Y entonces, ¿qué vamos a manejar en el departamento de producción? Bueno, aquí vamos a manejar todo lo que se tenga que ver con la elaboración o la responsabilidad de nuestros productos. Y los de apoyo van a ser aquellos que van a servir como auxiliares. Vamos a ponerle servicios esenciales o auxiliares al departamento de producción. Entonces, cuando hablamos de departamentalización, para que nosotros identifiquemos bien nuestros costos indirectos de fabricación, vamos a generar
dos departamentos, o vamos a estudiar o de vigilar bien dos departamentos: el de producción, que es el responsable de todo lo que tenga que ver con la creación de nuestros productos, y el de apoyo o soporte, que son aquellos que apoyan o auxilian de manera esencial a la producción. Y es aquí donde se debe de ir detonando perfectamente qué costo afecta a producción y qué costo es de apoyo. En aquellos casos en los cuales no sea posible identificar plenamente cuál es de producción y cuál es de apoyo, entonces surge un tercer departamento, que se conoce como departamento global. Y es en este departamento donde se van a distribuir los gastos no atribuibles o que no les podemos asignar a otros departamentos. Y es de esta manera como funciona la departamentalización en los costos indirectos de fabricación. He tratado de ser lo más breve posible, alumnas, ojalá se entienda, y con este tema, con la departamentalización, vamos a cerrar la clase de hoy. Agradezco mucho la atención prestada.